al cerrar este encuentro del día de hoy, tenemos el honor de presentar al creador de este programa, de estos eventos, y un referente en el campo del envejecimiento en Jalisco, por supuesto al doctor Juan Pablo Ledesma Hayek, que aquí tenemos. Ya muchos sabrán que el doctor es médico internista, es geriatra y unicista, es director del programa Envejecer, divulgador, conferencista y un apasionado por llevar la gerontología y la medicina del envejecimiento a toda la comunidad. Por eso es la realización de estos eventos, ¿no? Su formación clínica se complementa con una mirada humanista que coloca a la persona mayor en el centro del cuidado. Hoy nos guiará conduciendo una mesa redonda sobre los buenos y los malos hábitos del sueño, lo que sí funciona, lo que no, y lo que la ciencia actual nos dice sobre la higiene del dormir. Este evento será grabado para un podcast, como ya se les había comentado el doctor, que luego lo van a poder ustedes, van a poder tener acceso, por si alguien aquí se lo perdió, algún conocido que le pueda interesar el tema, estaría muy padre que lo pudiera escuchar. Y bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Nidia Rodríguez, al doctor Felipe Contreras. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a este evento de Envejecer. Quiero agradecer principalmente a todos ustedes que están aquí presentes y también a nuestros invitados. Dormimos un tercio de la vida, pero en México casi el 40% de la población duerme menos de 6 horas y hasta el 60% de nosotros podemos estar durmiendo con las pantallas, pegados a las pantallas antes de dormir. Hoy tenemos a estos dos especialistas en neumología y sueño para abrir la caja negra de la higiene del sueño, lo bueno, lo malo y lo controversial. Muchas gracias a la doctora Nidia Rodríguez Plasencia, médico neumóloga, con alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria, así como en clínica del sueño. Y también gracias al doctor Felipe Contreras Rodríguez, médico internista con subespecialidad en neumología. A ambos muchas gracias por compartir y divulgar sus conocimientos científicos en este ciclo de conferencias sobre salud y longevidad. Y bueno, para empezar, me encantaría preguntándole a ambos, y bueno, ya ustedes iniciarán quien quiera, no sé, primero las damas, primero los valientes. Pero es que un dato impresionante es que dormir mal por una semana reduce la función inmunológica hasta en un 30%, es decir, que el sueño no es solo descanso, sino que es parte de nuestra fisiología, como lo habíamos comentado. Para ustedes, ¿qué es lo más importante que el público debe entender sobre para qué dormimos? Con aquí, gracias. ¿Quieres tú? Estamos acostumbrados a considerar el sueño como una pérdida de tiempo. De pronto decimos, bueno, dormir es perder el tiempo, pero hemos visto que no. Dormir lleva al descanso cerebral y el descanso cerebral lleva, pues obviamente, a consolidar el proceso de aprendizaje, de memoria, de vigilia durante el día. Entonces, no es perder el tiempo, sino que es parte crucial de la vida. Dormir mejor para vivir mejor. Esa sería la frase. Algo muy importante en cuestión de lo inmunológico que me llamó la atención, o lo infeccioso. En alguna ocasión hicieron un estudio en ratitas, las metían en una jaula y luego les ponían una piscina. Si se dormían las ratitas, caían al agua y despertaban, ¿sí? Entonces se vio que después de algún tiempo de privación del sueño, las ratitas que estaban privadas de sueño morían más de infecciones, ¿sí? Porque dormir mejora tu proceso inmunológico, no solo contra infecciones, sino que también depura proteínas en el cerebro que se van acumulando, muy relacionado con el Alzheimer, como veremos, y con otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, dormir limpia el cerebro, dormir bien, descansa el cerebro, limpia el cerebro y nos permite además estar alertas durante el día. Entonces, muchas funciones, pero básicamente esas.
¿Por qué, doctora Nidia, para qué dormimos? ¿Qué es lo más importante? Muy bien, bueno, también consideramos o se tiene la idea de que es un estado pasivo. Sin embargo, hay muchas funciones que prevalecen en el sueño y justamente nos ayudan a... Es como entrar a un estado de mantenimiento corporal, ¿no? De todo nuestro sistema, a relajar también la parte de corazón, vasos sanguíneos, nuestro cerebro, como bien mencionan, el estado inmunológico, emocional. Entonces, es nuestra parte donde vamos a repararnos y a darle justamente ese mantenimiento para relajarnos y poder estar listos para continuar con nuestras actividades. Aprovechando que estamos aquí, ¿cuáles podríamos decir que son principalmente los peores hábitos que tenemos? ¿Cuáles son los malos hábitos del sueño que comúnmente tenemos, que reporta la gente? Bueno, principalmente son a veces las desveladas, ¿no? O sea, que mencionan mucho que no tenemos como horarios muy precisos para dormir. Quizás es uno de los más comunes. Muy bien. Y doctor Felipe, en contraparte, ¿cuáles serían los buenos o los mejores hábitos de sueño, así en general, como recomendaciones? Los mejores hábitos del sueño sería tratar de dormir en un horario establecido y ser rigurosos, sí sería la palabra rigurosos, en cumplirlo. Acostarnos y despertarnos, pero sobre todo despertarnos a una hora, incluso los fines de semana, ¿sí? Que tenemos más tiempo de descansar, por aquello del reloj biológico. 1, entonces tener horarios establecidos para dormir. 2, si nos vamos a acostar y nos predisponemos a dormir, nos predisponemos a dormir. No a ver la tele, no a contestar mensajes pendientes, no a planear el siguiente día, ¿sí? No a pensar en qué nos quedó pendiente para el siguiente día. El espacio físico, nuestra habitación debe de ser cómoda, ¿verdad? Luz, pues muy bajita, ¿sí? O no luz, de preferencia es no luz, obviamente. Si tenemos algunas otras necesidades, pues emplear alguna luz, o ahora con la tecnología tenemos manera de prender automáticamente un foco con la voz, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que tener cero luz, ruido y temperatura adecuada, ¿verdad? Esos serían como los mejores consejos, entre otros, para dormir mejor. Que los iremos viendo ahorita. Vamos a hacer unas preguntas, una serie de preguntas intercaladas acerca de cosas que muchos de ustedes tienen seguramente la misma duda que un servidor. Y aquí quiero empezar con la doctora Nidia. La mayoría de mis pacientes me dicen que duermen bien, pero tienen somnolencia diurna, irritabilidad, lapsos de poca atención, es decir, duermen peor de lo que ellos creen. Doctora Nidia, ¿cuál es el hábito aparentemente inocente que más afecta al sueño sin que la gente lo note? Bueno, quizás son varios, Ajá. pero quizás en el que nos pudiéramos enfocar, que a veces no parece tener mucho impacto, es el consumo de sustancias. No siempre consumimos drogas o cigarros o alcohol, pero a veces el simple hecho de tomar chocolate, café, té, eso sí puede afectar. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor alguien puede decir, ¿no? Yo me tomo mi tacita de café para cenar a las 9, 10 de la noche, tranquilo, y duermo como bebé, ¿no? O me tomo una copita de alcohol y duermo súper bien. Pero no solamente es el hecho de quedarse dormido, sino que todas las funciones o todo el proceso que lleva al dormir, ¿sí? Hay alteraciones con el café y con el alcohol, se relajan más los músculos, lo que mencionaba el doctor hace un momento, ¿no? Es más propenso a que estemos roncando y que tengamos un sueño más fragmentado y que no lleguemos a sueño profundo, también con el café. Entonces, esto condiciona que voy a tener más sueño en el día, no siento que no descansé, aunque yo diga que sí dormí, ¿no? Entonces, idealmente tendríamos que evitar el consumo de estas sustancias que parecen inofensivas desde en la tarde. Quizás entre 2, 3 de la tarde, pues ya evitar el consumo de todo esto que mencionamos, ¿no? Chocolate, café, té, alcohol. Así es, todos los estimulantes que aparentemente pues no generarían ningún problema. El azúcar no hay algo como tal relacionado.
El azúcar. Le preguntaba que si también, así como algunos niños que están acelerados. Bien, el 70% de los jóvenes, hablando de esta etapa, duerme con el celular en la mano y eso es innegable. Nosotros mismos también tenemos a veces ese mal hábito y se ha vuelto casi dogma hablar de la luz azul. Está muy de moda. Doctor Felipe, la luz azul y las pantallas ¿realmente dañan el sueño? Y si son útiles los filtros de luz azul, o es más el contenido de lo que estamos viendo lo que nos estimula. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre las pantallas azules? Una pregunta muy de actualidad, muy interesante y también un reto que contestar. Definitivamente dañan la estructura del sueño. Durante muchísimos años, miles de años, la humanidad dormíamos cuando se metía el sol y despertábamos con el sol. Ese es un reloj biológico. Entonces, después vino la luz eléctrica, después vino las televisiones, ahora tenemos una televisión en cada cuarto, y en el cuarto del niño y en el cuarto de nosotros. Eso es malo. Y aparte de tener televisión, tenemos tabletas, tenemos teléfonos inteligentes. La luz que emiten es una luz muy brillosa. Entonces, durante años y años y años, nuestro ciclo circadiano se centró en eso, empieza a oscurecer, que ahora que oscurece más temprano, se empieza a secretar la hormona del sueño que se llama melatonina. Entonces, al empezarse a secretar la melatonina, nos empieza a dar somnolencia. Si vemos una pantalla que genera la misma luz que el propio sol, o una luz a lo mejor de menos intensidad, pues entonces engañamos al cerebro y deja de producir por momentos o interfiere en la producción de melatonina. Y con eso entonces disminuye la preparación para tener sueño. Eso es la tele, las pantallas, la computadora, ¿verdad? Los filtros de luz atenúan, pero jamás llegan a cero. Atenúan, pero no llegan a cero. Entonces, sirven si hay necesidad imperiosa de mantener una luz tenue, que para el baño, para no caerme, para alguna situación. Por eso les comentaba hace rato, pero ahora tenemos otras tecnologías que podemos utilizar, ¿verdad? Préndeme la luz, esto, lo otro, y bueno, pues si necesitamos, y eso nos mejora mucho la calidad del sueño y la calidad de la vida. Pero lo ideal sería entonces desconectarnos de las pantallas y no tener televisión dentro de la habitación. No debe de existir la televisión en la habitación, es correcto. Hablando de la melatonina, y esta es una pregunta para la doctora Nidia, la melatonina se vende aquí en México, bueno, en muchas partes del mundo, en cualquier lado, como si fueran chicles. E incluso puedes comprar dosis altas sin receta médica o tomarte las que quieras. Pero no sé si la evidencia diga otra cosa. La pregunta sería si funciona realmente la melatonina como hipnótico y cuándo sí y cuándo no debería de utilizarse la melatonina. Bueno, sí, una pregunta sumamente frecuente. De hecho, hace un momento tuvimos una pregunta al respecto. Y realmente la melatonina no es un fármaco hipnótico ni sedante como tal. Es, a fin de cuentas, una hormona que todos sintetizamos de manera natural, que nos va a ayudar a regular nuestro ciclo circadiano. O sea, es como para decir, ya nos vamos a dormir para apagarnos, ¿no? Entonces, como mencionábamos hace un momento, con el paso del tiempo y de la edad, esto se va deteriorando, se va disminuyendo la cantidad que tenemos ya por ahí de los 55, 60 años y llegamos a producir menos. Ahora bien, ¿cuándo debemos de utilizarla? O sea, ¿para cuándo se recomienda? Porque efectivamente es de venta libre, o sea, a veces 5 o 10 miligramos y las tomamos, ¿no? Sin ningún conflicto, en gomitas, a veces también, para los niños, o sea, ahí en todas presentaciones. Pero no es para todos, para todas las personas. En general se utiliza más para los trastornos que tenemos del ciclo circadiano, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a dormirnos muy tarde y despertarnos muy tarde, nos pudiera ayudar a acomodar esa parte del ciclo circadiano, o también cuando tenemos trastornos por jet lag, que vamos a hacer un viaje quizás
con cambios de horario bastante acentuados, nos puede ayudar a retomar ese ciclo circadiano, tanto para la ida como para la llegada. Y en algunos casos particulares de insomnio crónico pudieran llegar a funcionar dosis bajitas, o sea, dosis bajitas, quizás 1 o 2 miligramos, que no estamos acostumbrados a ver esas dosis, ¿no? Vemos dosis más grandes. ¿Para cuándo no deberíamos de utilizarlo? Definitivamente en trastornos ya de insomnio orgánico, o sea, no es un fármaco que sea de primera línea como tal, porque tenemos que buscar la causa de qué nos está llevando a esto, o también los trastornos que mencionábamos como lo de apnea del sueño, que podemos sentir que no dormimos y nos tomamos la melatonina, pero realmente hay otro trastorno de base. Entonces siempre debe de investigarse para saber quién es candidato a su uso y no prescribirlo ni automedicarnos como tal, porque no nos va a funcionar para todos los trastornos. Entonces es importante que investiguemos la causa primero del trastorno y saber a quién sí y a quién no podemos dárselo por justamente los efectos adversos, ¿no? Porque también puede haber somnolencia durante el día, entonces hay que evitar eso. Sí, definitivamente, y no a la automedicación, o sea, ni con melatonina, considerando que es más natural. Y también alguna vez lo habíamos comentado, ¿no?, de los efectos relajantes o hipnóticos en cierto grado de los productos naturistas o de la herbolaria, que también, aunque suene que es natural y noble, bueno, también debemos de tener precaución o tener un buen consejo de alguien que sepa bien de herbolaria para que lo hagamos bien, ¿no? Tal cual. Y hablando de gomitas, en los últimos años ha habido una liberación del tabú que se le tenía a la marihuana. Y en ciertos casos específicos se ha promovido su uso incluso médico supervisado. Sin embargo, la popularidad ha hecho que algunas personas se automediquen, pues una fumada de cannabis para poder dormir, o que se tomen unas gotas o unas gomitas de CBD porque es más natural, porque no hace daño, dicen. Pero sabemos que el THC contenido en la marihuana, ese sí puede fragmentar el sueño profundo. Y aquí la pregunta para el doctor Felipe es, ¿qué evidencia real existe sobre el CBD y la marihuana como inductores de sueño y si ayudan o alteran más de lo que solucionan? Para fines prácticos, CBD y marihuana, sabemos que es componente uno de otro, el efecto en el sueño es el mismo. Puede servir como inductor del sueño. Te relaja, te tranquiliza y mejoras la inducción al sueño. Eso es un hecho. Pero también a largo plazo, cuando se usa a largo plazo, empieza a interferir bioquímicamente en el sueño y evita que, aunque empiezas a tener sueño, eso es un hecho, pero evita llegar a puntos de sueño profundo. Y entonces, aunque sí duermes, no llegas al sueño reparador, no llegas a la etapa del sueño reparador cuando se usa de forma crónica. Entonces, esos son los efectos. Sí induce el sueño, pero también a largo plazo evita que llegues a sueño reparador. Entonces, la indicación es, no debe de usarse para esta o por esta causa o para esta causa. Esa es la conclusión. Muchas gracias. Y también, pues, que eso va a reforzar el tema de la automedicación, que no porque nos traigan unas gomitas de CBD de Estados Unidos o de que el primo las anda vendiendo, pues que, o sea, buscar siempre el consejo médico supervisado. Pero también se ha dado que nos automedicamos con benzodiazepinas. Es común que lleguen a consulta personas que traen el consumo de clonazepam, diazepam, alprazolam y un montón de medicamentos parecidos porque a la vecina le sobraron o a la pareja le sobraron y nos los compartieron. Entonces, sabemos que es un problema y en personas mayores las benzodiazepinas pueden multiplicar por 2 el riesgo de caídas y se han asociado en algunos estudios a deterioro cognitivo también. Y aún así, mucha gente lleva tomando mucho tiempo benzodiazepinas. Doctora Nidia, ¿cuál es la realidad actual sobre las benzodiazepinas y el insomnio crónico? ¿Y si existe relación con el Alzheimer o es todavía un debate abierto? Bueno, como bien dices,
Son fármacos que aunque requieren receta, a veces efectivamente los consumimos sin la indicación precisa. Y a lo largo de los años, pues como todo, ¿no? Cambian nuestras guías, nuestras directrices para llevar a cabo un tratamiento adecuado. Y actualmente no es un tratamiento, al menos de primera línea, para el insomnio crónico. Se debe de hacer la evaluación completa para el insomnio, pero actualmente no. Sí son de utilidad, por supuesto, pero lo ideal es que no las utilicemos de manera crónica. No para insomnio, ¿sí? O sea, ya para otros trastornos ya tienen sus indicaciones precisas y lo ideal es que no las utilicemos por más de 4 semanas. En lo que nosotros vamos teniendo algunas otras alternativas para mejorar esta parte del insomnio, sobre todo terapia cognitivo-conductual, higiene de sueño, algunos cambios que podemos realizar, intervenciones. Entonces sí nos sirve en periodo agudo. Justamente por riesgo de caídas, el deterioro cognitivo que podemos llegar a tener y porque también en fases de sueño nos disminuye el sueño-humor, nos disminuye esa fase del sueño. Entonces, pues no se utiliza. Y lo que mencionaba en cuanto a si era un factor de riesgo para el Alzheimer, ¿correcto? O sea, como tal no es causalidad, que si tomo benzodiazepinas pues voy a tener Alzheimer. Hasta ahorita, hasta el momento, no hay un estudio concluyente que nos diga que se deba al uso de benzodiazepinas, pero lo que sí se ha demostrado es que o puede ser un factor de riesgo para yo tener alteraciones como algún tipo de demencias o justamente por el deterioro cognitivo que presenta. Entonces, en eso sí ha habido relación. Y como tal, así causalidad del Alzheimer todavía no tenemos algo concluyente. Claro. Sí, es que es discutible si la gente que tiene Alzheimer y tomó benzodiazepinas como el clonazepam, no sabemos si es el medicamento o si más bien pues tenía tanto insomnio que fue un factor de riesgo para la demencia, o si tenía tanto estrés y tanta ansiedad que eso también pudo haber contribuido de alguna manera al desgaste cortical. Hay culturas que defienden la siesta y otras que ven la siesta como un signo de enfermedad. En geriatría, pues vemos muy común ambas situaciones. ¿Deberíamos, doctor Felipe, recomendar o evitar la siesta? ¿Y cuándo es saludable y cuánto y cómo? O sea, todo cómo es recomendable indicar una siesta en caso de necesario. Yo creo que la respuesta se contesta con otra pregunta. Es ¿por qué toma siesta? ¿No? Si la siesta se toma por cansancio, fatiga profunda, sensación de debilidad, de necesidad de dormir, algo malo está pasando con tu sueño, ¿verdad? Algo malo está pasando. Pero si se toma porque sientes un cansancio ligero y dices, bueno, me voy a recostar, yo sé que recostándome mejoro el resto del día, es válido y la siesta es buena. Pero si es una necesidad imperiosa de dormir por bastante cansancio, algo está pasando. Entonces, en esas personas, las siestas que se recomiendan son siestas chiquitas. Siestas, no hay siestas chiquitas. La siesta debe ser 15 a 20 minutos. Esa es una siesta. ¿Por qué? En la ponencia les explicaba que tenemos fases en el sueño. Entonces, todos tenemos niños, nietos, lo que sea, que dicen, despertó modorrito. Si duermes más de 20 minutos, despertamos modorritos. Se llama inercia del sueño. Despertamos en sueños profundos. Estamos, oye, ¿qué? Sí, no, espérate, está modorrito, ¿verdad? Entonces, eso despertamos con dolor de cabeza, despertamos malhumorados, aletargados, y eso provoca las siestas de más de 20 minutos. Entonces, 15 a 20 minutos es una siesta y debería de ser suficiente. Entonces le dice, yo duermo 15 a 20 minutos y despierto igual. Eso hay que buscar por qué y eso no es normal. Bien. Hace rato mencionaba, doctora Nidia, sobre la terapia cognitivo-conductual. Y hemos sabido que para el insomnio tiene buenos o mejores resultados que los medicamentos a largo plazo. Bueno, no sé. Pero aún así, pocos médicos la ofrecen o pocos médicos conocemos esta posibilidad de tratamiento.
la terapia cognitivo-conductual para insomnio, ¿por qué sigue siendo o por qué parece que es poco utilizada? ¿Y qué deberíamos de saber nosotros al respecto? Bueno, es de nuestros tratamientos de primera línea, definitivamente. No puedes dar un farmacológico sin llevar la terapia cognitivo-conductual. Quizás lo dividiría en algunas barreras que tenemos, ¿no? Tanto la parte médica como la parte de personal y como la parte de paciente, ¿no? Desde el punto de vista médico, pues tampoco está tan difundido, ¿no? No todo se trata de insomnio, todavía los trastornos del sueño están un poquito olvidados o desconocidos, apenas está dando un poquito más de difusión. Entonces, quizás una de las principales es desconocimiento del personal de salud, tanto como del paciente. Otra parte muy importante es que no muchas personas se dedican a este pequeño, pues nos falta personal entrenado que pueda dar este tipo de terapia y quien quiera acudir, ¿no? A veces pues también si no hay por dónde tratar, pues se va perdiendo esa parte. Pero definitivamente es piedra, sí, definitivamente es piedra angular. Y otra parte que también tengo que mencionar, pues es cuando la parte del paciente, ¿no? Que no es de la noche a la mañana y se tiene que hacer un trabajo constante. O sea, el hecho de ir a las sesiones y estar haciendo el trabajo en casita. Entonces, todos esos cambios generan tiempo y generan esfuerzo también, pero son bastante efectivos. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, pues sabemos que dormir mal, ya lo comentaban, afecta a la memoria, al estado de ánimo y otras funciones cerebrales. Y se sabe que el sistema de la glía y el sistema linfático, que ahora está famoso, bueno, queriéndose poner famoso, conocido como el sistema linfático, ayuda a eliminar estos desechos solubles, estos metabolitos y proteínas del sistema nervioso central. Doctor Felipe, ¿qué sabemos hoy sobre la relación entre el sueño y el riesgo de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas? Se sabe todavía poco, pero se sabe más cada vez. Entonces, efectivamente, el dormir mejor, que nos permite llegar a etapas profundas del sueño, nos sirve como de filtrado, ¿sí? Este sistema linfático que todos conocemos, el sistema linfático más común, si nos pinchamos un dedo y se nos hincha, se nos inflama un ganglio de aquí, ese es un sistema linfático que drena lo infectado y se nos inflama el ganglio. Si tenemos amigdalitis, se nos inflaman los ganglios de acá. Entonces el sistema linfático limpia de detritus, ¿sí? de proteínas que se forman y se deben de depurar en el cerebro. Y es en las etapas profundas del sueño, en la etapa curiosamente la más profunda, en donde sucede este drenaje. Entonces, no dormir lo suficiente como para llegar a esa etapa profunda por cualquier razón, por privación del sueño, por enfermedades del sueño, evita que se filtre estas proteínas, se acumulan y provocan enfermedades relacionadas con esto, entre ellas el Alzheimer y otros deterioros pues cognitivos. Eso es lo que hasta hoy sabemos. No es una causa directa, pero abona mucho. Importantísimo dormir bien. Bueno, estamos en la recta final de este podcast, de este programa, y muchos creen que dormir 8 horas es como una regla universal, ¿no? O que despertarse varias veces es anormal. Pero quería preguntarle precisamente a la experta, a la doctora Nidia, ¿cuáles son los 3 mitos más dañinos sobre el sueño que necesitan desmontarse estos mitos? Bueno, precisamente quizás sea uno de ellos el hecho de que tenemos que dormir por fuerza 8 horas, o sea, de que si no dormí 7 y uff, no. No, realmente mencionábamos los cambios que hay con respecto a la vida. Y aparte que no todas las personas necesitamos dormir estrictamente las 8 horas. A pesar de que a veces se recomiendan a los adultos 7 horas y demás, no siempre es así. Hay personas que con 3, 4 horas, bueno, a veces es suficiente y eso también es una parte genética de cada uno. Y por el contrario, hay otras personas que quizás requieran dormir un poco más en la edad adulta. Entonces es ese. Quizás no siempre es dormir 8 horas. Otro mito también, bueno, que a veces lo tomamos a modo de broma, ¿no? El hecho de roncar, decir que siempre roncar es algo normal.
O sea, lo tomamos a modo de risa, no de juego, pero no, también es un mito, no es algo normal, definitivamente se debe de estudiar, sobre todo cuando está afectando la calidad de vida. Y pues quizás el tercero también, que el consumo de sustancias es inocuo, pero no es así. Pero no es así. Muy bien. En esta ciencia del sueño, cada año aparece algo que cambia los paradigmas que conocíamos previamente. Doctor Felipe, ¿qué es lo más sorprendente que se ha aprendido recientemente sobre el sueño? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de saber como un dato muy curioso, muy novedoso o algo que sea muy atractivo, relevante sobre el sueño? Yo creo que el sueño cumple un efecto reparador. Me gustó la comparación que hacía la doctora Nidia, es meter el carro a servicio. Y lo metemos al carro a servicio un tercio del día, y yo creo que eso es lo más importante. Y todo lo que hay alrededor de eso, que es consolidar memoria, preparar al cerebro para aprender, y a la siguiente noche consolidar lo aprendido, tener lucidez y tener actividad durante el día, estar íntegro, ¿verdad? Yo creo que comprender que el sueño no es pérdida de tiempo, sino meter el carro al taller, meter el cerebro al taller. Eso creo que es algo de lo que cada vez entendemos más y que se me hace sorprendente, porque hablábamos de todo esto de la mitología y cómo pues decíamos, bueno, dormir es morir un poco, pero no es así, sino que estamos igual de vivos, pero haciendo otras cosas. Estamos igual de vivos, pero haciendo otras cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya para terminar, doctora Nidia, si tuviera que darle un solo consejo de higiene de sueño a todas las personas que nos están viendo, ¿cuál sería ese consejo sobre la higiene del sueño y por qué? Bueno, ya habíamos visto el decálogo, ¿no? Son bastantes, pero quizás yo creo que el hecho de despertarse a la misma hora, quizás sería una buena forma de mantener nuestro ciclo circadiano, ¿no? O sea, también porque tenemos la idea de que a veces nos desvelamos y queremos recuperar lo perdido, ¿no? A lo mejor de que me dormí a las 3 y me voy a levantar otra vez a las 10, 11, pero no, o sea, lo que ya se perdió, pero no debemos de perder esa parte de nuestro ciclo circadiano. Es como la mejor forma de mantener ese ciclo activo, adecuado, y que no haya alteraciones. ¿Por qué? Pues bueno, es como para decirle a nuestro cerebro, a nosotros mismos, que ya estamos preparados para el siguiente día, ¿no? Me despierto a las 6, 7, yo sé que ya voy a comenzar el día. Entonces, quizás sería el mejor que pudiera otorgar. Y muy bueno. Y bueno, pues muchísimas gracias a ambos, a la doctora Nidia Rodríguez y al doctor Felipe Contreras, excelentes médicos neumólogos, por estar con nosotros y estar pendientes también de la salud del sueño de todos nosotros. Dormir bien no es un lujo, es una forma de longevidad. Gracias por acompañarnos en esta conversación que da cierre al ciclo de conferencias sobre salud y longevidad 2025, una actividad más de nuestra red de Envejecer, y pues nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a ambos y a todos ustedes. Gracias. Bien, y ahora sí ya damos paso a las preguntas que ustedes tengan, pero recuerden que tienen que acercarse para acá. Yo voy a estar con ustedes. Si quieres, Sí, te lo detengo. Okay. Mi pregunta es sobre despertarte a las 6 de la mañana, por decir algo, pero no quedarte en la cama. Dicen que debemos levantarnos, porque mucha gente se despierta y se queda en la cama y un ratito, pero dicen que no, que debemos levantarnos. Entonces, es mi pregunta. Sí. Bueno, sí, también es justamente limitar nuestro tiempo en cama. Lo que mencionábamos, ¿no? O sea, es la cama o nuestro cuarto debería utilizarse exclusivamente para dormir y para la intimidad que mencionamos, pero pues para mayor tiempo no. Sí es despertarnos a la misma hora y comenzar nuestro día. Entonces sí es salir de la habitación. Y pues la última pregunta, ya para dar cierre a este evento.
1, cuando te despiertas en la noche y sientes que brincas. 2, el té de manzanilla. Hablabas de que notes, dicen, tómate un té de manzanilla antes de dormir. Y no me quedó claro cuando hablaste de las, de los mitos. Dijiste algo de, ya se me fue, Bueno, sí, de las sustancias nocivas, y ahí me perdí. Bueno, la primera, lo de los brincos al dormir, esos se pueden presentar. Hay un tipo de alucinaciones que podemos llegar a tener que aparecen al inicio del sueño. Entonces, una de ellas puede ser esa sensación como de que me caigo y llego a brincar. Si son esos tipos, si ya son otros movimientos, porque hay también trastornos de movimientos al dormir, ya se debe de investigar a detalle y nos da mucha información el compañero de cama sobre qué tipo de movimientos, cómo es que se realizan y demás. Entonces, ahí sí se deben de investigar un poquito más a detalle. Me preguntó de las sustancias nocivas, lo que mencionábamos del café y del alcohol, del té de manzanilla, que también hay unos que tienen teína, sobre todo té negro, té rojo, esos, de manzanilla, limón, y esos sí se los puede tomar. Y naturaleza, ajá. ¿Y qué otra cosa me preguntó? Ya, ¿verdad? Ok, y nada más entonces. ¿El té de canela? Sí, pero idealmente es evitar esas sustancias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a agradecer profundamente a nuestros 3 ponentes por compartir su conocimiento el día de hoy y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos esta mañana dedicada al tema del sueño, salud y longevidad. Vamos a recordar que envejecer con calidad no es cuestión de suerte, es cuestión de hábitos, de información, de comunidad y de espacios como este. Les invitamos a todos a seguir las actividades de Envejecer. Si no están en nuestro grupo de WhatsApp, por favor, aquí al final del evento me pueden pasar su número y con mucho gusto lo registramos en el grupo. Ahí estamos publicando semanalmente este tipo de actividades, que no nada más que organiza el doctor Juan, sino también otras actividades que se realizan aquí en la ciudad. Entonces, si no están ahí, pues coméntenos, denos su teléfono y con mucho gusto lo registramos. Y bueno, vamos a recordar que este evento es gratuito, pero agradecemos muchísimo la cooperación voluntaria que nos dieron. Y pues muchísimas gracias por haber venido esta mañana, que tengan un día pleno y por supuesto que tengan una excelente noche de descanso. Muchas gracias.